Bueno, el Deportivo Táchira termina dejando escapar un partido que tenía controlado, un partido en el que Caracas no lo incomodó a lo largo de los 90 minutos, y eso termina siendo fundamental para que Caracas tenga ese envión sobre los minutos finales de ir al frente más por quizás inercia, ¿no? La propia necesidad que tenía en el marcador. Y creo que termina desaprovechando Táchira una posibilidad inmensa de volver a conseguir una victoria en el Estadio Olímpico de la UCB ante el Caracas, en un partido, como vuelvo y digo, no lo sufrió. La verdad es que no lo sufrió a lo largo de los 90 minutos. Fue superior pese a ese primer tiempo flojo que tuvimos de ambos equipos, pero la realidad es que los primeros 20 minutos del segundo tiempo fue un vendaval de superioridad del equipo amarillo y negro, pero la misma historia de siempre, porque a veces nosotros hablamos de los problemas defensivos de Táchira, que son evidentes, y eso no lo vamos a ocultar, ni mucho menos, porque el gol de David Tegues termina siendo por una falla de comunicación entre Juan Manuel Requena y Lucas Acevedo. Pero hay otro punto que es para empezar a preocupar en este Táchira, y es la falta de efectividad. La falta de efectividad, porque Táchira sigue generando, y algo que tiene este equipo, de lo que se puede valorar, es que a veces no logra encontrar la mejor idea de juego, el mejor estilo futbolístico dentro del terreno de juego, pero aún así genera llegadas, que eso en el fútbol es bastante complicado, y eso lo han dicho muchas veces los jugadores, el cuerpo técnico, y Táchira genera, pero no es efectivo, y eso termina pasándole factura en partidos como este. En otros compromisos, la realidad es que no le hizo falta, porque los terminaba resolviendo, por ejemplo, ante Monagas, ante la UCB, ante mismo Rayo Zuliano, y en la primera fecha ante Zamora, pese a que no ganó ese partido, lo empató allá en Barina. Pero son detalles que a Táchira lo llevan a perder 2 puntos muy valiosos, no tanto en el clausura, porque de diferentes maneras yo creo que Táchira va a estar dentro de los 8 clasificados. El tema pasa por la tabla acumulada, ¿no? Que se desaprovecha una oportunidad importante de recortarle puntos al Deportivo La Guaira, que ahora la diferencia es de 4 unidades, y hoy ante un Caracas que poco juego elaborado te propone, que poca superioridad o sacrificio en la cancha se ve implementado, lo termina Táchira llevándose al mismo Caracas a que te venga y te ataque, porque Táchira con las modificaciones que esperábamos, que era para refrescar líneas y para ajustar, encontrar el equilibrio, sobre todo en la mitad de la cancha con Carlos Calzadilla, no terminó haciendo una buena presentación, y eso llevó a Caracas a ganar confianza, a ganar metros en el terreno de juego, y a terminar generando ese gol de la igualdad sobre el final del partido, en un partido, no valga la redundancia, para cerrar, que los rostros de los jugadores de Táchira emanan mucha molestia, porque saben que el partido lo tenían controlado, tenían el partido ganado, y una desatención, una falla de comunicación y una mala lectura también de los minutos finales termina Táchira desperdiciando 2 puntos en un partido que era clave allí en la capital del país. Para mí es bochornoso la manera en que Táchira cierra el encuentro. No supo manejar la ventaja que tenía. Primero, empezando por allí, tenía el gol, tenía el juego controlado, tenía los hilos en 3/4 de cancha hacia adelante, llegaba, tuvo oportunidades, pero sigue ese bendito problema de no meter la pelota, de no marcar las que se deben marcar. Solamente no diría conformismo, porque el equipo lo intenta, pero es que hace el gol y sigue intentando, pero no hay esa determinación y esa afinidad por cumplir determinadamente de cara al arco contrario. Luego empieza a desgastarse físicamente el equipo. Creo que el error que hay por parte del cuerpo técnico es no reaccionar al momento correcto, a dar entrada a los cambios correspondientes. No digo que los cambios fueron erróneos en esta oportunidad, creo que era lo que había para poder afrontar lo que necesitaba el partido, pero aún así Táchira en la última media hora, diríamos, incluso más, porque se agregaron 10 minutos, en la última media hora Táchira no supo manejar el partido, por parte de los jugadores, por parte del cuerpo técnico, porque la idea se borró, la idea se disipó por completo. Caracas, con un fútbol muy pobre, con un fútbol que no tenía ningún tipo de propuesta, sobre todo en la primera parte, porque no presentó absolutamente nada, a pesar de que el partido estuvo muy atropellado, fue muy pobre el fútbol en los primeros 45 minutos, más allá del gol que marcó el Deportivo Táchira, no demuestra una jerarquía para pensar de que Caracas iba a empatar el partido y se iban a repartir los puntos en el Estadio Olímpico de la UCB. Táchira necesita mejorar urgentemente el problema de poder
de terminar más los goles, de tener más eficacia al momento de ver a puerta, porque se llegaron más de 10 veces, creo que más de 11 incluso, los disparos que tuvo el Deportivo Táchira y solamente metió una. No puede suceder ese tipo de situaciones, de actuaciones que son muy reiterativas. Es un problema muy reiterativo y no es algo que estamos viendo de hace poco. Es un problema que se arrastra incluso hace años, pero que ahora, en este 2025, arrancando el segundo semestre, se ha profundizado de manera más preocupante en el equipo amarillo y negro, porque hoy era un partido, era una oportunidad clara, era una oportunidad importante para quedar con el liderato de la Liga Fútbol, y ahora pues se ha desvanecido de las manos. Y bueno, Táchira al menos pues mantiene ese récord o este historial reciente de seguir invicto sobre el Caracas Fútbol Club, y pues a pesar de eso Caracas pues rescata un punto, sale ganando en ese sentido, porque con la nómina que tiene, con el cuerpo técnico que ha demostrado en estas primeras jornadas, pues tener un punto valioso en casa contra uno de los equipos más fuertes del torneo nacional, pues la saca barata el equipo de los Rojos del Ávila. Ahora, ¿qué queda? Yo creo que ya el problema pasa más allá de un segundo plano. Este es la labor que tiene que hacer y que tiene que trabajar Edgar Fernando Pérez Greco y el cuerpo técnico. Hay que mejorar la eficacia de cara a puerta. ¿Cómo se debe hacer? Yo sinceramente no lo sé, yo no soy entrenador, yo no formo parte de ningún cuerpo técnico, pero se tiene que mejorar, se tiene que afinar los detalles, y son problemas que son de forma, son de fondo también. Se tiene que entrenar, se tiene que mejorar, tiene que haber una idea que debe mejorar este problema, porque pueden haber buena forma física, puede haber buen automatismo al momento de generar jugadas, puede haber buenos pases cortos, puede haber buenas triangulaciones, pero lo más importante, que es marcar, que es disparar, meter el balón dentro de los 3 palos, sucede, pero muy poco, y no es suficiente para la plantilla que tiene el equipo amarillo y negro. Y justamente el partido que termina generándose aquí, el clásico del fútbol nacional, es un resultado totalmente engañoso, porque el Deportivo Táchira fue más que el Caracas Fútbol Club en gran parte del partido. También en esa misma situación de la generación de goles, el Deportivo Táchira lo pasó por encima al Caracas Fútbol Club, y en las mismas pocas jugadas de gol que llegó a tener, termina siendo el gol del empate. Y ahí es cuando cae en la famosa frase de que cuando no hacen, te hacen los goles. Porque el Deportivo Táchira en más de 10 ocasiones termina solamente haciendo un solo gol. En cambio el Caracas Fútbol Club en dos ocasiones claras de gol termina haciendo el empate. Y es algo que también el mismo Deportivo Táchira tiene que mejorar en defensa, porque el mismo Edgar Fernando Pérez Greco lo decía en zona mixta, que esa era una de sus falencias en el retroceso defensivo. Entonces, si tanto ya lo tiene presente el mismo director técnico del Deportivo Táchira, tiene que ponerlo a prueba, porque pasa lo que pasa en los encuentros como el día de hoy. Porque por mismos errores defensivos del equipo es que se termina empatando este encuentro. Bueno, muchachos, considero que el partido entretenido le costó para hacer un clásico moderno, como bien lo decía Jason desde la primera parte. Si este es el producto que vende la Liga Fútbol como el juego más caluroso para observar, nos falta crecer como fútbol venezolano. Para mí este clásico termina dejando bastante deuda de ambos equipos. No me quiero quedar con los errores de Táchira, porque creo que Caracas también tiene bastante. Ambos lados no mostraron un buen compromiso. Y les puedo decir que la primera parte fue de Táchira, la segunda parte termina siendo alma, vida y corazón las sustituciones de Fernando Aristilleta. Hay que resaltar las sustituciones, terminaron dándole bastante corazón, sudaron esa camiseta, como diría coloquialmente el dicho, y hacen que la historia cambie y esto pase a un empate 1-1. Táchira para mí tenía el compromiso, sin embargo las sustituciones no le respondieron. Y ojo que no voy a criticar a Greco, porque me parece que los cambios no tienen malos nombres. Creo que son los jugadores que no entraron de buena forma y no fueron tan contundentes como se esperaban. Porque hay que decirlo, por momentos Táchira tuvo a Cova, a Sosa y a Cariaco, y fue en el momento en que Táchira pierde el balón. Increíble. Acaba de nombrar a estos 3 jugadores donde para mí era donde más tenía que tener el balón el amarillo y negro. Agregó a Calzadilla para ser inteligente y no pudo generar ese pulmón. Más bien
agarró una autopista Caracas con el balón. Y para cerrar, cuando ingresa Sayomo, termina perdiendo para mí Táchira, el único jugador que estaba llevando el balón hacia adelante. Hablo de Carlos Sosa, pero comprendo que la sustitución se daba porque tenía cartulina amarilla y era preferible dejar a Cariaco, entendiendo muy bien que, bueno, tienes a Sosa, Cariaco sin amarilla, entra en el partido. Queda para el análisis del lunes en el Juego FM, muchachos, ¿algo más que agregar de ustedes? ¿O cierra don Jencio Pan? Para más acerca de, más allá del análisis del partido, creo que Táchira tiene que salir al mercado a buscar defensores. Porque hoy no tuviste a Mauro Maidana, Acevedo totalmente perdido, no puede estar a este nivel Acevedo en un partido tan importante para lo que significa. Juan David Sánchez creo que responde, pero siento que aún le falta margen de crecimiento para ser titular en un clásico del fútbol nacional. Pero Táchira tiene que salir al mercado a buscar ese vacío que ha dejado Carlos del Pipo Vivas. Incluso más, porque también falta cubrir algunos espacios, diría yo también. Mismo Roberto Rosales creo que está dando lo último que le queda a nivel futbolístico. Siento que ya en los cierres de los partidos no demuestra el nivel esperado. No es nada contra él, por supuesto, pero es la realidad. Y se necesita un relevo en la zona defensiva para que Táchira pueda reaccionar, porque todos los equipos se arman de atrás para adelante, no de adelante hacia atrás. A mí el que más me preocupó hoy, muchachos, no sé cómo lo vean ustedes, es Coba. Sí. Entiendo que Coba lamentablemente no está pasando por un buen momento futbolístico. Lo está agarrando un bache muy vacío, porque si la oportunidad se diera para repasar los cortes donde Coba tuvo la oportunidad de robar el balón o de estar con el balón en los pies, fueron balones errados. Ni cortaba ni terminaba dando buenos pases. Pero bueno, esto es algo que también sucede en el fútbol. No siempre va a ser el Coba perfecto. Y en estos partidos pues la exigencia es mayor y los errores son más notorios, porque era un clásico.